Muchas gracias a Nuria de Miguel y al Museo del Prado y al profesor Calvo Serraller, director del curso, por implicarme en esta tarea que no es fácil, es compleja, que es justamente la actualización del Bosco. A estas alturas del curso ustedes conocen muy bien al pintor y mi cometido obviamente no es insistir en él, sino en sus vínculos con las artes contemporáneas. Ahora bien, de cara a esto, permítanme hacer 3 subrayados previos que plantean 3 cuestiones que me servirán luego de puntos de apoyo. La primera tiene que ver con la singularidad, lo que hace un pintor distinto al Bosco. En la exposición y el catálogo que la acompaña, ustedes habrán visto que hay algunos libros de horas que, como por ejemplo en este caso, lo relacionan con miniaturas de El Goman de Lagos, que es también un tipo de tópico que tiene mucho que ver en ese momento con el Jardín de las Delicias, o que guarda, si observan a la izquierda, observan el conjunto de la hoja, después el detalle y luego el remate del carro del heno, podrán ver inmediatamente el vínculo, o también el libro de horas de Engelbrecht de Nassau, que fue el comitente, el que encargó el Jardín de las Delicias al Bosco. Es decir, que el Bosco rescata para la pintura de Cavallete detalles que están perdidos en las orlas, en los márgenes de los manuscritos, de las miniaturas, como esta figura humana. Ahí tienen arriba a la izquierda una figura de un niño montado en un grifo, que luego se repite tanto en ese detalle de abajo como en el de arriba del Jardín de las Delicias, y que pertenece en la miniatura de la izquierda al pontifical de Guillaume Durand de la Catedral de Gerona. Esta serie esta es una de las claves fundamentales, porque detalles que están ocultos en las gárgolas, en los canecillos, como por ejemplo este de San Martín de Fromista, luego pasan a la pintura del Bosco, y lo que hace en definitiva es convertir lo secundario, convertir lo marginal en central. Y naturalmente que todo este tipo de trasvases, como por ejemplo esta lechuza que está atrapando a 2 muchachos en la catedral, a 2 niños en la catedral de Barbastro, luego tiene el protagonismo de este ave nocturna tan abundante en el Bosco, en este magnífico dibujo que está incorporado a la exposición, o en este detalle del Jardín de las Delicias, que luego tiene su correlato en ese capricho de Goya, No hay quien nos desate, o también en Remedios Varo, la creación de las aves, o en este disfraz de Leonor Fini, que como luego veremos son 2 pintoras muy influidas por el Bosco y los surrealistas. Son surrealistas que en definitiva lo que hacen, como se refería antes Nuria de Miguel, es trazar una de las genealogías más conocidas del Bosco. De manera que el surrealismo, en cierto modo, cuando incorpora estos elementos, hace lo mismo que Sigmund Freud. Freud lo que hace en su psicopatología, la vida cotidiana, en los sueños, es todo aquello marginal, reprimido, desatendido, lo pasa a un centro, le pone el foco sobre ello. Y si esto vale para el subconsciente individual, lo mismo sucede en el plano social con el inconsciente colectivo, que el folclore, en esa inversión de valores que normalmente tiene lugar todos los años en el ciclo del carnaval, manifiesta con ese lema de el mundo al revés. Los hombres se visten de mujeres, las mujeres de hombres, por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas, los peces están pescando a los humanos, mientras el conejo
en lugar de ser presa es el cazador, o esa alimaña que vemos abajo a la derecha. Lo cual nos lleva a la segunda cuestión, que es el contexto carnavalesco en el que se produce todo este trasvase de valores. En 1582, Felipe II, que está en Lisboa, porque ha tomado posesión del trono portugués, escribe una carta a sus hijas donde les cuenta que acaba de venir de una procesión donde ha visto que desfilaban varios diablos que parecían salidos de un cuadro del Bosco. Porque en estas celebraciones sacras, en una procesión que en definitiva todos estos diablos eran figuras secundarias de contraste, pues digamos que valían para exaltar los valores oficiales. Pero en los carnavales todo eso pasaban a ser los primeros planos, digamos. Y este sustrato carnavalesco creo que es una de las razones de la popularidad del Bosco, y se revitaliza en el siglo XX con dos grandes teorizaciones. Una de ellas a cargo del ruso Mikhail Bakhtin, quien a finales de los años 1930 publicó un libro muy conocido, La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento, que tiene un registro jovial de celebración, y la otra gran teorización decisiva la hace en 1957 un alemán, Wolfgang Kaiser, en su libro sobre lo grotesco, donde tiene un punto de partida diferente, el romanticismo, y sobre todo un contexto de recepción del libro mucho más agrio, mucho más amargo y mucho más preocupante, que es el pesimismo tras la Segunda Guerra Mundial. No es demasiado conocido que el libro de Wolfgang Kaiser se origina aquí, en el Prado, cuando Kaiser viene a visitarlo y puede ver, bajo el mismo techo, puede ver al Bosco, a Bruegel y a Goya, y se da cuenta de que hay un hilo común. Por encima de los siglos, de las culturas que los amparan y que los justifican y explican, ahí entiende que hay una serie de elementos de continuidad. Uno de esos elementos de continuidad justamente es lo carnavalesco, como este entierro de la sardina de Goya, en cuya estela se sitúan, sin género de duda, los de Solana, y podemos regresar al norte, a Bélgica, y sorprender una escena similar en estos enmascarados discutiendo por un ahorcado de James Ensor, o en esta entrada de Cristo en Bruselas en 1889, que causó un gran escándalo en su época. Vean, por ejemplo, un detalle, ahí lo tienen a la derecha, compárenlo con un cuadro del Bosco, Cristo con la cruz a cuestas, y ahora ampliemos todo esto al aquelarre de Goya, esos dos cuadros del Bosco, y otro de Ensor titulado La intriga. El tercer subrayado que quería hacer tiene que ver con el caso español. Es decir, que el Bosco se ha integrado de una forma tan medular en nuestro ADN cultural que parece formar parte de la tribu. Tiene mucho que ver la envergadura de la obra conservada en España. Esta gran exposición del Bosco no se está celebrando en el Museo del Prado por casualidad. Pero, a diferencia de lo que sucede con otros pintores extranjeros, por ejemplo el Greco, que se afincó en España, pintó sus paisajes, el Bosco no visitó la península, al parecer prácticamente no salió de su localidad natal, y sin embargo se le considera como de la familia. Es decir, que su estética, por así decirlo, es una palabra ya sé excesiva quizá para esta época, para la Edad Media se manejaban otro tipo de conceptos, ya lo sé, pero bueno, para entendernos, su estética, digamos que se tiene muy en cuenta a la hora de bregar con algunos de nuestros más íntimos conflictos identitarios, y sobre todo en épocas de crisis. Quizá tenga que ver en todo ello la vitalidad de la cultura popular en España, donde realmente ha tenido un auge, sigue teniéndolo, que se ha perdido en otros lugares que conocieron procesos de industrialización que los domesticaron o que los laminaron.
Sin embargo, en España todavía sigue manifestándose en los espacios públicos de una forma tan vehemente en las ferias, en las verbenas, como las de Maruja Mayo, quien al referirse a ellas ha citado tanto a Goya como al Bosco. Y existen además una serie de conexiones entre todos estos desparrames populares y otros elementos cultos que los han acompañado siempre en paralelo, porque en España los dos planos se han entrecruzado, hay un interclasismo que los conecta, por ejemplo, que han servido siempre como condensadores de lo irracional. Por ejemplo, los disparates. Si yo digo esta palabra en un contexto artístico, como en el que sin duda nos encontramos, ustedes van a pensar inmediatamente en Goya. Pero hay que recalcar que es un género bien asentado muchísimo tiempo antes y que uno de los que más contribuyó a asentarlo fue justamente el Bosco, y fijando su alcance 3 siglos antes. Cuando en 1593 Felipe II entrega el Jardín de las Delicias al monasterio del Escorial, en el inventario es reseñado como literalmente, una pintura de la variedad del mundo cifrada con diversos disparates de Jerónimo Bosco. Luego se añade, en el mismo inventario, que hay un juicio final cifrado en disparates y un San Antonio con algunos disparates. Es decir, que ya en aquella época, quienes veían sus obras le asignaban esta categoría, clarísimamente. Esta palabra, igual que hoy, tiene que ver con algo que es dispar, algo que no es homogéneo, que no es fácil unificar de un solo golpe de vista, de un solo concepto. Pero hay que decir que también designaban un género literario y un género artístico muy específico, que tenía con una larga tradición. Estoy hablando de escritores de primerísima fila. Jorge Manrique, Gil Vicente, que luego se prolonga en el siglo XVII con Quevedo, en el XVIII con Tomás de Iriarte, que tiene unos disparates también, con Torres Villarroel, que en el caso de Quevedo y de Torres Villarroel, que son alumno y discípulo, a veces se disfrazan de sueños, pero pertenecen de lleno a este género. Y uno de los grandes maestros fue un coetáneo del Bosco, Juan de la Encina, quien en 1496 escribió este disparate. Les voy a leer solo unos pocos versos, pero si tienen ocasión, léanlo porque es maravilloso, mientras les proyecto algunas imágenes, algunos detalles de pinturas del Bosco que son puro mundo al revés. Leo a Juan de la Encina. Anoche de madrugada, ya después de mediodía, vi venir en romería una nube muy cargada y un broquel con una espada en figura de ermitaño, caballero de un escaño. No después de mucho rato, vi venir un orinal puesto por pontifical, como 3, con un zapato. Levantóse la sardina muy soberbia con un palo, y en un monte de cecina vi cazar una tinaja y unos órganos de paja atestados de cocina, pescando sobre una encina. Fin de la cita. En el tránsito del siglo XIX al XX, estas tradiciones fueron actualizadas por escritores como Valle Inclán con sus esperpentos, como en la escena final de Divinas Palabras, que están inspiradas, esa escena está toda ella inspirada en el carro de heno del Bosco, y de la que les he puesto aquí para que la refresquen, la recreación que hizo José Luis García Sánchez en su película homónima, la película Divinas Palabras. Este es un registro que luego suscribiría mucha gente. Por ejemplo, Camilo José Cela tiene un díptico dedicado al Bosco, titulado El carro de heno o el inventor de la guillotina, otro titulado La extracción de la piedra de la locura o la invención del garrotevil. El Jardín de las Delicias ha prestado su título a muchas obras, no solamente a la película de Les Mayevsky, que ustedes han tenido ocasión de ver y que ahora nos acaban de comentar, sino también una película de Carlos Saura, una pieza de teatro de Fernando Arrabal, una novela de Francisco Ayala, todas obras de lesa patria, es decir, intentan reproducir tal como somos, y no solo por fuera,
sino esta especie de ciénaga que parece de alguna manera acechar nuestros más compulsos momentos históricos cuando vienen mal dadas. Y en todos ellos se percibe esta continuidad a la que me refería antes. Es decir, que el Bosco de alguna manera está amalgamado con sus antecedentes y con sus consecuentes, y en el caso de estos últimos, sobre todo con Goya, sobre todo con sus disparates, con los caprichos, con las pinturas negras. Estos vínculos se sobreentienden hasta tal punto que es que se dan por sabidos. Muchos artistas han trabajado ya partiendo de que la gente conoce todos esos pasadizos que los conectan, y no solo en España, sino también fuera de nuestro país. Es el caso del ojo globo de Odilon Redón, que se ha comparado con ese dibujo del pintor aragonés, o ese cactus y el gran coloso dormido. Y aunque estas dos imágenes solo están separadas por poco más de medio siglo, exactamente 53 años, ya estamos en otra época. Porque Redón es uno de los fundadores en 1884 del Salón de Independientes, los artistas independientes, para exponer con mayor libertad al margen del Salón Oficial de París. Y en este registro inquietante están pues, dibujos suyos como La araña que llora, o a la derecha Las tentaciones de San Antonio, que forma parte de un ciclo que dedicó a su amigo Flaubert. Flaubert tiene una novela, es una de las más extrañas suyas, de las menos leídas, pero realmente extraordinarias, titulada justamente Las tentaciones de San Antonio, que obviamente tiene como uno de sus puntos de partida toda la pintura del Bosco, también Bruegel, también otros pintores, luego lo veremos. No fue el único escritor cuyas obras ilustró Redón, también ilustró a Edgar Allan Poe y Charles Baudelaire, que Baudelaire fue el traductor de Edgar Allan Poe al francés. Es decir, que estamos ya entrando en el ámbito del simbolismo. También fue amigo de Baudelaire un dibujante y pintor decadentista belga, Félicien Rops, hasta el punto de diseñar el frontispicio que tienen aquí del libro Los despojos, que fue una recopilación de inéditos y de piezas censuradas de Las flores del mal de Baudelaire, que finalmente se tuvieron que publicar en Bélgica. Rops es un dibujante muy provocador, creador de imágenes realmente estremecedoras, irreverentes, muy a menudo también sacrílegas, como pueden ver en esta. ¿Se oye mal? ¿Se oye bien ahora? Muchas gracias por la advertencia. A la izquierda pueden ver Satán esparciendo semillas y a la derecha las tentaciones de San Antonio. Y este eremita protagoniza también este cuadro de James Ensor, que es un pintor que ya influye considerablemente en el expresionismo. Aquí ya estamos cambiando, digamos, de estética y hay un bloque de pintores, como puede ser el caso del austriaco Alfred Kubin, que de la mano de todo este sustrato hacen el tránsito del siglo XIX al siglo XX. Kubin, además de dibujante, es un extraordinario escritor. Tiene un libro, Die andere Seite, que se podría traducir por el otro lado o la otra parte, que es una especie de distopía onírica. Muchos lo han tildado de nuevo sueño de la razón, porque realmente Goya fue una de sus grandes referencias, que junto al Bosco y Bruegel, esas tres confluencias están perfectamente asentadas en su obra, y esta novela de andere Seite se adelanta 9 años al castillo de Kafka y es clarísimamente una de sus precursoras. Kafka era gran amigo y admirador de Kubin. Tuvo mucha influencia, y ahora entenderán quizá más cosas, en Murnau, en obras de este cineasta alemán, como Nosferatu o como Fausto,
Alfred Kubin tuvo una enorme influencia. Y aquí pueden ver perfectamente cómo este cuadro suyo, grabado, El horror de la muerte, pueden advertir la influencia de un cuadro que está en el Museo del Prado, El triunfo de la muerte de Bruegel y su reloj esqueleto. Aquí ya hay una danza macabra que la Gran Guerra va a convertir en una experiencia generacional, que artistas como el alemán Otto Dix reflejó en este tríptico, que además del Bosco y de Bruegel tiene muy en cuenta a Durero y a Grünewald, y que continuó tras la Segunda Guerra Mundial con obras muy influidas por Kubin, como puede ser el caso de Andreas Paul Weber, y se prolonga hasta otras como Octubre de 1944 del pintor yugoslavo Milik Stanković, que están inspiradas claramente en obras de El Bosco y una obra de Bruegel que es la que quizá una de las que más cerca está al espíritu de que fue su maestro en cierto modo, que es la Dulle Krieg de Bruegel. De modo que el Bosco a menudo es un eslabón que influye de una forma decisiva a la transmisión de determinadas formulaciones iconográficas. Pongo un caso que es, digamos, muy evidente, La nave de los necios o La nave de los locos, que es el título de ese libro de la izquierda de su contemporáneo Sebastian Brandt, que era, por lo tanto, un tema bien establecido, pero que se prolonga hasta el siglo XX en obras como el pintor austriaco Oskar Laske, que embarcó a toda la humanidad y toda la historia. Ahí pueden ver desde la crucifixión, la tienen en el mástil de la derecha encima, hasta la industria siderúrgica arriba del todo, en el ángulo superior derecho, ahí tienen toda la industria siderúrgica pesada del momento. Pero si el Bosco actúa de elemento de transmisión y hay un momento en el que puede decirse que se marca un antes y un después, un hito en la recuperación del Bosco, no ya como pintor medieval, sino como pintor moderno, que interpela directamente a los contemporáneos, sin duda ese sería el momento en el que en el primer manifiesto del surrealismo, en octubre de 1924, André Breton lo considera como un ejemplo de lo que persigue ese movimiento que él propugna en ese manifiesto al definirlo como un visionario integral. Y hay una exposición que todavía contribuye más a dar este paso y a sentarlo y convertirlo en un canon, que es la que organiza Alfred H. Barr en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1936, con el título de Arte surrealista, dada y fantástico, que de alguna manera ya crea el marco de reivindicación definitiva y permite establecer una serie de engranajes que definitivamente lo deja ya incorporado de pleno derecho a nuestro siglo. Algunos pintores, que luego serán considerados puntales del surrealismo, como Joan Miró, ya habían hecho esa aproximación por su cuenta, antes del manifiesto de André Breton. A principios de los años 20, en cuadros como La Masía, Miró había depurado mucho su estilo, utilizando ciertas raíces autóctonas, como por ejemplo el románico catalán, los bestiarios medievales, que también sirven de base al Bosco, como pueden ver en este tapiz de la creación. De modo que cuando 2 años después de La Masía, Miró vuelve a representar la misma casa familiar, en este cuadro Tierra labrada, el registro ya no es realista. Ese pino tiene una oreja a la izquierda y arriba tiene un ojo encima del tronco, en medio de la copa. Y es imposible ignorar ese dibujo del Bosco, donde hay 7 ojos en el suelo, en primer plano, y al fondo un par de árboles con oreja. Pero aún, Joan Miró aún va a ir más lejos en este proceso de estilización de la mano de Bruegel en el Bosco, en este carnaval
de Arlequín, que coincide con la publicación del primer manifiesto de Bretón en el otoño de 1924. En cualquier caso, este itinerario que Joan Miró recorre de forma autónoma va a ser decisivo en la evolución de Salvador Dalí en obras como esta, Cenicitas, que es una peculiar versión del nacimiento de Venus. Hay un guiño a Joan Miró y al Bosco en esa especie de tótem que hay a la derecha junto al torso mutilado de Venus, y volverá a inspirarse en el Jardín de las Delicias cuando lleva a cabo su autorretrato, girándolo 90 grados y convirtiéndolo en el gran masturbador. Años más tarde también recurrió a otro fragmento del mismo tríptico para uno de sus reclamos publicitarios, el ovocípedo, y en su vida secreta indica que este ojo antropomórfico de la izquierda era un homenaje al Bosco, y lo recuperó más tarde para representar al cine como una de las 7 artes vivas en el cuadro de la derecha, que cerrando el círculo, como ven, nos remite a los árboles con orejas y ojos de Joan Miró y del Bosco que hemos visto antes. También estuvo relacionada con el cine la argentina Leonor Fini. Fue escenógrafa y diseñadora de películas de Fellini, como 8 y medio y Satiricón, o de John Huston, en esa película entre una especie de hippies de la Edad Media que era El paseo por el amor y la muerte. En estos dos cuadros, la Esfinge Filagria y El fin del mundo, la pintora se autorretrata en un paisaje claramente inspirado en el Bosco. Otra pintora de la órbita surrealista, Remedios Varo, que coincidió con Dalí en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, y la vemos aquí con una máscara similar a las que llevan los personajes de sus pinturas, que nos remite mucho a este mundo carnavalesco y también a Goya, porque este grabado de la serie Los disparates le sirvió de inspiración para este cuadro suyo, Un vuelo mágico, y siempre mantendrá fuertes afinidades con el Bosco, que se basan, por ejemplo, en su interés por la alquimia, como se puede ver en este cuadro, bordando el manto terrestre, donde unas muchachas que están encerradas en un torreón están bordando en esos bastidores ese manto del que surge todo el planeta, toda la vida del planeta, pero la sustancia, los hilos, brotan de este atanor donde el alquimista, mientras lee un libro, está cuidando de que esa sustancia germinal fluya hasta los bastidores. Una de sus mejores amigas fue la pintora inglesa Leonora Carrington, que también se exilió en México como ella, y la convirtió, por cierto, en la coprotagonista de una novela, La trompetilla acústica. Fue una de las primeras mujeres en pertenecer a los 19 años al núcleo del movimiento surrealista, y siempre sostuvo que había tenido 2 maestros, Max Ernst y el Bosco, cuya influencia se ve en muchos cuadros. En este, aquí la del Jardín de las Delicias, que también le influye, por ejemplo, en La Giganta. Leonora Carrington tuvo una experiencia muy traumática en España, en la España de la posguerra, donde se refugió huyendo de los alemanes que habían invadido Francia, cuando Max Ernst fue internado en un campo de prisioneros. Sufrió aquí, en España, una crisis paranoide. Fue internada en un sanatorio mental en Santander, donde, por consejo de su familia, que era muy conservadora, y allí fue sometida a electroshocks y a drogas, de manera que cuando glosaba la extracción de la piedra de la locura del Bosco, sabía muy bien de lo que estaba hablando. No era simplemente un tema de inspiración, digamos, libresco o erudito. No es extraño que terminara abordando
una temática que ya hemos visto, la tentación de San Antonio, en unas circunstancias que necesitan un pequeño paréntesis contextualizador. San Antonio Abad, o San Antonio, como sin duda saben, fue un santo muy popular en la Edad Media, porque se lo invocaba contra la peste y contra las enfermedades de los animales. Todavía el día de San Antón es cuando se llevan a bendecir las mascotas y los animales. Y, por lo tanto, era una temática muy frecuentada, muy rentable para cualquier pintor, que tenía además la ventaja de que permitía, el tema de las tentaciones, permitía que una imaginación desatada, como era sin duda la del Bosco, pues pudiera cundir con toda naturalidad, porque era lo que justamente se esperaba. Y donde él rayó a gran altura, al igual que sucedió con Bruegel, con quien se mezcla, y también un modelo que funciona generalmente en sintonía, que es el del pintor alemán casi coetáneo del Bosco, Matthias Grünewald. Y a través de ellos se asentó una iconografía que la verdad es que ha atraído a numerosos artistas en momentos muy interesantes de sus trayectorias. Por ejemplo, Paul Cézanne le dedicó varias de sus ensayos, en momentos en que a él, sobre todo, le interesaba por razones de tipo estilístico. El alemán Otto Dix, que es un eslabón imprescindible entre Matthias Grünewald y un surrealista como Max Ernst, o su compatriota Max Beckmann, que en este tríptico lo que hizo fue traer el tema a un entorno cotidiano moderno. El mexicano Diego Rivera le dio otro enfoque, por lo que hizo fue representarlo mediante rábanos antropomorfos fuertemente sexualizados, en la tradición que él había visto en Oaxaca, en México, donde se utilizan estas raíces para composiciones de escenas sacras. El surrealista Paul Delvaux lo llevó a su terreno en esas escenas de desnudos femeninos en ambientes oníricos, y Antonio Saura se valió de un collage de revistas pornográficas, ironizando con su propio nombre para lo de las tentaciones de San Antonio, en este tono paródico que utilizaba a menudo para reflejar el mundo del consumo y de los modernos fetichismos. Bueno, estos son los antecedentes y los consecuentes en los que cabe inscribir el cuadro de Leonora Carrington que veíamos, y muy concretamente en una película dirigida en 1947 por Albert Levin, que era buen conocedor de la pintura surrealista. Esta película se titulaba Los asuntos privados de Bellamy y estaba basada en una novela de Maupassant de 1885. En la película desempeñaba un papel fundamental una pintura sobre las tentaciones de San Antonio que acaba de comprar una señora de la buena sociedad que quiere mostrarlo a su círculo social, valiéndose de la luz eléctrica, que en ese momento es una novedad. De ahí ese bastidor rodeado completamente de bombillas. Y para conseguir algo visualmente impactante para este momento clave, porque es la metáfora central de toda la película, el director Albert Levin convocó un concurso entre algunos de los mejores artistas de la época. Él era buen amigo de Man Ray, de Max Ernst, contó con ellos, también contó con Leonora Carrington, con René Magritte, con Salvador Dalí, y el jurado que debía otorgar el premio estaba compuesto por Marcel Duchamp, por Sidney Manis y por Alfred Barr. El ganador resultó ser Max Ernst, con este cuadro, que en la película figura en este glorioso Technicolor. La película es toda ella en blanco y negro, excepto el momento en que aparece el cuadro de Max Ernst que están viendo. Algunos de los perdedores ya los hemos visto, como el de Leonora Carrington. Otro fue este de Salvador Dalí,
cuya versión quizás sea la más famosa junto a la del ganador, y que desde este año 2016 cuenta, por cierto, con una versión en realidad virtual hecha por Walt Disney, que se exhibe en el Museo Dalí de San Petersburg, en Florida. Y ya que estamos hablando de cine, permítanme un par de apuntes sobre cómo se actualizan en la pantalla estas tentaciones de San Antonio en los años 1960, porque nos van a resultar muy útiles para dar el salto a las artes contemporáneas. Las tentaciones del Doctor Antonio, de Federico Fellini, es el segundo episodio de una película titulada Boccaccio 70, en la que participaban también Mario Monicelli, Federico Fellini, Luchino Visconti, Vittorio De Sica. Todos los guiones eran de Cesare Sabatini, el gran teórico del neorrealismo, y lo que hizo Fellini es encargar al actor Peppino De Filippo que interpretara una especie de nuevo Tartufo. Es un hipócrita valedor de la censura fascista que en su fuero interno vive obsesionado por el sexo, pero todo este tinglao que él mantiene con unas apariencias controladas se le viene abajo cuando en el solar que está enfrente de su ventana le ponen un anuncio de productos lácteos con una provocativa Anita Ekberg. Y cuando llega la noche, la mujer del anuncio se convierte en el objeto de sus pesadillas, porque sueña que le hace gestos obscenos, que sale como un gigante por esos edificios de Leur que parecen sacados de una pintura de Giorgio de Chirico. Él trata de resistirse como un nuevo San Jorge, con su armadura y su lanza, pero a estas alturas está loco de remate y lo internan en un manicomio. Luis Buñuel hizo una versión mucho más sobria, Simón del Desierto, donde las tentaciones de San Antonio se enmascaran a través de otro anacoreta, Simeón el Estilita, quien decide vivir en el desierto en lo alto de una columna, pero el diablo aparece para ponerlo a prueba y en un momento determinado lo lleva hasta la vida moderna más pecaminosa, uno de esos antros de perdición del Greenwich Village de Nueva York, donde un grupo llamado los Sinners, armado de sus guitarras eléctricas, interpreta un tema, Carne Radiactiva, que es el baile final, esa danza de la muerte final del siglo XX. Con lo cual estamos en condiciones de pasar a esta centuria, el siglo pasado, y lo que nos va deparando este siglo XXI, tal como lo ven algunos artistas actuales que han decidido recurrir al Bosco para tantear los antecedentes en nuestra época. Esta imagen, cuyo título podríamos traducir como Mejor Venus que Cristo, podría alinearse claramente junto a las anteriores tentaciones de San Antonio. Es una fotografía del neoyorquino Joel Peter Witkin, que aprendió el arte de la fotografía retratando los cadáveres en Vietnam, de manera que no es nada extraño que luego su obra sea tan inquietante y tan macabra, como este tríptico claramente inspirado en los del Bosco, que se titula Agonistas de la espera eterna, donde en el panel de la izquierda, pueden ver ese árbol con oreja que hemos visto antes en el Bosco y en Joan Miró. Peter Witkin, hay que decir que ha expuesto varias veces en Madrid, lo hizo en el año 88 en el Reina Sofía, en el 2003 en el Círculo de Bellas Artes, y este mismo año 2016 ha expuesto en la sección, en el Festival Off de Foto España, de manera que es un artista que se ha podido ver a menudo. Se ha dicho que su obra deriva en buena medida de los infiernos del Bosco, pero ¿cuáles son estos infiernos modernos? Bueno, pues si observamos esta fotografía, un santo oscuro, podríamos pensar en un mártir medieval, pero todo se vuelve mucho más inquietante cuando averiguamos que este aparente muñeco no es tal, sino que es una fotografía de una persona real y viva que ha sufrido las secuelas de la talidomida. Un artista, nacido más tarde que Witkin, en 1945, pero ya fallecido, en 2007, es el alemán George Immendorf, que
Es una especie de neofobista o de neoexpresionista. Él se definió como surrealista, realista, uno de los más importantes pintores alemanes de la segunda mitad del siglo XX, gracias sobre todo a una serie, Café Deutschland. Son unas pinturas tan abigarradas como un retablo del Bosco, donde no es raro que aparezca el muro de Berlín. Otro creador que ha reivindicado la influencia del Bosco, junto a la de Goya, es el sudafricano William Kentridge, que es conocido por sus collages, por sus dibujos, por sus grabados y sus sus películas animadas. Las afinidades con el Bosco se ven muy bien en esta especie de danza de la muerte, en esta procesión de sombras, y abajo a la derecha en azul pueden ver la peculiar técnica de animación que utiliza. De su origen sudafricano le ha quedado una fuerte carga crítica contra el colonialismo. Por eso, el año pasado, en 2015, llevó a cabo un montaje multipantalla en Londres, cuyo título podríamos traducir por Más bonito suena el baile. Es un trabajo monumental, es un friso de 45 metros de largo, el desfile dura un cuarto de hora. Es un carnaval o danza de la muerte que se basa en dibujos sobre papel, en esculturas, y que tiene como uno de sus elementos claves la crisis de los refugiados en Europa. Robert Gover es un artista norteamericano, nacido en el año 54, al que en el año 2014 dedicó el MoMA una gran retrospectiva. Fue un encargo en que de lo que se trataba es de que reflejara cómo había vivido desde su óptica esa experiencia traumática de un Nueva York que había pasado del SIDA al atentado de las Torres Gemelas. Gover trabaja desde una perspectiva abiertamente gay, y entonces exploró cómo había afectado a este colectivo esta especie de nueva plaga medieval que se había abatido sobre ellos, el SIDA, y su educación católica le llevó a encontrarse inevitablemente con el Bosco, como sucede con esta obra Torso, en la que vuelve a inspirarse en ese detalle del infierno del Jardín de las Delicias. Y si hablamos de cuerpos mutilados, pues es inevitable referirse a estos de los hermanos Jake y Dinos Chapman, que están encuadrados en el movimiento de los Young British Artists, cuya famosa exposición Sensation, causó tanto revuelo al ser inaugurada en la Real Academia de las Artes de Londres en septiembre de 1997. Aquí glosan, obviamente, este grabado de Goya de la serie Los desastres de la guerra, y sus anatomías trágicas derivan de los jardines del Edén del Bosco, a los que se han añadido las taras biológicas procedentes de la ingeniería genética y de la clonación. Y si sus paraísos son así de distópicos, imagínense cómo son sus infiernos, lo que ellos llaman sus fucking hells, o infiernos de mierda, como los han titulado, donde hay una masa pululante de humanos, de humanoides, que puebla todos estos dioramas y de los que no se libra ni la crucifixión. Y de todo ello hay además, para acabar de arreglarlo, un cronista visual, un pintor dominguero llamado Adolf Hitler. Bien, dada la enorme popularidad del Jardín de las Delicias, es inevitable que sea la obra más parafraseada. Hay tantas versiones que solamente para ocuparse de ellas habría que dedicarles una conferencia monográfica. Esta glosa de la estadounidense Emilie se ha desarrollado lo que podríamos llamar un sentido evolucionista, es decir, la especie humana, desde los chimpancés y los babuinos hasta los futbolistas, los televisores, las bombas atómicas, en fin, todo este progreso inconmensurable. Lluís Barbá ha trasladado esto a un mundo también actual, y por lo tanto aparece una serie de intrusos
que se hacen selfies junto a otros famosos como Kate Moss, Madonna, Elton John y los personajes del Bosco. Todos están ahí haciéndose esas fotos para dejar testimonio de que se encuentran en una obra famosísima. Carla Ganis ha sustituido la iconografía original por otra que hoy resulta tan omnipresente como lo eran a finales del siglo XV los símbolos religiosos. Me refiero a los emoticonos que se usan en los ordenadores y los móviles para expresar opiniones o estados de ánimo con solo pulsar una tecla. Hay que decir que ya ha habido exposiciones dedicadas al arte creado mediante este recurso visual y muchos dicen que si viviera Andy Warhol los utilizaría como elementos de su vocabulario más básico. Cabe temer que así fuera, en efecto. Este tríptico electrónico del Jardín de las Delicias de Carla Ganis tiene animación, es decir, que yo se lo muestro en la versión fija, pero lo pueden ver en animación, de modo que el conjunto funciona como un gigantesco anuncio, partes enteras parpadean como neones o como pantallas LEDs, y este mundo cambiante de la Edad Media, como dijo Johan Huizinga, para referirse al momento histórico del Bosco, aquí se ha trasladado a la mutación digital que hemos tenido el privilegio de vivir. Todo esto ha sido llevado todavía más lejos por Edurne Herrán, que ha quitado a los personajes del Bosco y ha puesto directamente los emoticonos. Hay otros pintores como Pierre Adrien Solier, que hace versiones de cuadros celebérrimos mediante juguetes Playmobil, y tras aplicar esta técnica, no sé cómo llamarlo, bueno, pues llamarlo de alguna manera, tras aplicar esta técnica a otros grandes maestros como Leonardo, ahí tienen la Gioconda, Velázquez, ahí tienen las Meninas, Segat, ahí tienen la Gran Jatte, pues ha hecho lo propio con las Tentaciones de San Antonio, con el tríptico de Lisboa. También se ha inspirado en el Jardín de las Delicias la videoartista suiza Pipilotti Rist, en esta instalación titulada Homo sapiens sapiens, de manera que, como ven, hay una lectura darwinista, evolucionista, siempre de esa especie de creación que es el Jardín de las Delicias. Hay una versión que se presentó en el año 2005 en el Musard de León. Inicialmente fue diseñada para la Bienal de Venecia, se proyectaba en las bóvedas de la iglesia de San Eustaquio, y allí los espectadores se tumbaban en estos colchones, una especie de chill out, dispuestos para poder acceder de una manera, digamos, relajada a esta versión gozosa del paraíso. Es casi pop, psicodélica, diría yo incluso, una celebración del cuerpo humano plenamente hedonista. Por supuesto, el cuerpo humano es el gran protagonista de las versiones para ballet de este tríptico del Bosco. No me refiero tanto al espectáculo quizá más difundido este año por los medios, en que se ha estrenado este ballet Hieronymus B de Nanine Linin, que es un encargo hecho con motivo del centenario. Más bien estoy pensando en versiones que se habían hecho antes, las de Martha Clark sobre el Jardín de las Delicias, que se estrenó en el año 84 y ha tenido 2 revisiones para la escena en el año 87 y en el 2008. No usa vídeos, no usa recursos de lo que se ha llamado el tecnoteatro, sino que apuesta por la magia natural, por el misterio del espacio vacío al que se refería Peter Brooks al hablar del teatro. Es decir, que recurre a unos pocos elementos muy depurados, luz, música, la danza, para potenciar la interacción de unos bailarines que a veces pues trabajan desnudos, y sus verdaderos efectos especiales derivan de la imaginación utilizada para recrear las atmósferas del Bosco. Y creo que este mismo espíritu del ballet de Martha Clark es el que preside la obra de Bill Viola,
y no es en absoluto por casualidad, sino por las referencias que le sirven de modelo, como esta Pietà de Masolino que utiliza para esa serie Emergence, o la salutación de Pontormo que utiliza para The Greeting. Bill Viola no trabaja a la ligera. En esta serie, La habitación de Catalina, Catherine's Room, ha utilizado evidentemente las enunciaciones flamencas e italianas, de los primitivos flamencos italianos, pero también ha estudiado cuidadosamente esta pintura sobre Santa Catalina de Siena de Andrea di Bartolo, donde, como pueden ver, en la predela, en la parte de abajo, se muestran la vida cotidiana de la santa en varias secuencias que él ha trasladado a una serie de pantallas con gran cuidado. Otro ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en El viaje, donde una anciana agoniza asistida en ese tránsito por su hija y por su hijo y por la nuera, y la parte de la derecha se basa obviamente en el paso de la laguna Estigia de Patinir, que es un seguidor del Bosco en cierto modo, mientras que el lado izquierdo está inspirado más bien en los frescos de Giotto de la Capilla Scrovegni de Padua, donde también se han desglosado las historias sagradas en una especie de viñetas, una especie de secuencias audiovisuales. Y es lo que sucede con este eslabonado. Giotto ha pintado el eslabonado de cómo hay una especie de traslación generacional. Santa Ana tiene a María, que luego tiene a Jesús, y naturalmente que es de donde ha tomado el marco de referencia para esta muerte, para este tránsito, y es el llanto, el famosísimo el llanto de Giotto, el que le sirve de inspiración. De ese modo, lo que hace es universalizar el dolor de una madre por la muerte de su hijo, o de un hijo por la muerte de su madre, de manera que los desancla de un lugar y de un espacio precisos y los universaliza sin renunciar al carácter sagrado que tienen estos vínculos. Con estos antecedentes yo creo que podemos entender mucho mejor su versión del Bosco, que es un encargo que le hace en un momento determinado la National Gallery de Londres, que a una serie de artistas les propone que actualicen obras de su colección permanente. Y, en concreto, Bill Viola actualiza la coronación de espinas del Bosco, dando lugar a este quinteto, que son Jesús y 4 de sus verdugos, que expresan los distintos temperamentos y que entre el año 2000 y 2002 va a dar origen a uno de los ciclos más interesantes de Bill Viola, que es el de las pasiones. Una de estas versiones, el quinteto de los asombrados, se pudo ver en Madrid en el año 2014, en la Academia de San Fernando, ahí lo tienen, junto a las obras de José de Rivera. No desentonan lo más mínimo porque, aunque la inspiración sea el cuadro del Bosco, la puesta en escena y la iluminación, están tomadas de Caravaggio, están inspiradas en Caravaggio, y por lo tanto no desentonan lo más mínimo con un pintor como Rivera, que se mueve en las coordenadas de la escuela napolitana. Pero más allá de esta coincidencia, uno se pregunta cuántas de las obras modernas que acabamos de ver resistirían una prueba así. Y esto me conduce a una reflexión final con la que quisiera terminar a modo de conclusión. Y es que a veces creemos, un poco ingenuamente, que las imágenes son un lenguaje universal. Es decir, que pueden ser leídas sin necesidad de códigos, sin intermediarios, sin traductores. Si hacemos la prueba de acceder a un texto escrito de hace 500 años, incluso de nuestra propia cultura, en nuestro idioma, como la Celestina, que es rigurosamente contemporánea del Bosco, pues basta hacerlo para comprobar que 5 siglos no pasan en balde. Es decir, hasta el Quijote, cuyas aventuras nos conocemos
de memoria ha sido traducido al español de hoy. Pues entonces imagínense lo que supone el enfrentarse a pinturas, a imágenes que nos interpelan desde otro tiempo, desde otra cultura, desde otro lenguaje. Entonces, no es extraño, por lo tanto, que muchos contemporáneos se hayan tratado de actualizar las imágenes del Bosco mediante otras que resulten más accesibles. Porque en realidad esta actualización nos viene impuesta ya por la pérdida de las referencias originales. Aunque nosotros, en la exposición de aquí afuera, de este museo, veamos las mismas imágenes que veían los contemporáneos del Bosco, carecemos de algo fundamental, carecemos de su mirada. Solo los especialistas pueden reconstruir los ojos con los que los contemporáneos del Bosco veían sus imágenes. Ese tiempo original se ha desvanecido junto con el tiempo y el espacio de origen. Y los espectadores posteriores inevitablemente hacemos asociaciones que están ajustadas a nuestra propia sensibilidad. No se leen igual los infiernos del Bosco o sus monstruos después de Edgar Allan Poe, o de Freud, o de Auschwitz, o de Hiroshima, o de la talidomida. No se leen igual. Eso es inevitable. Y si cada época, digamos que tiene sus dialectos visuales, sus jergas visuales, pues la verdad es que nosotros estamos en un momento particularmente complejo. Es decir, estamos en un ecosistema batido por la publicidad, por los televisores, los ordenadores, los móviles, los videojuegos, que nos configuran y que nos condicionan, lo queramos o no. El problema, por lo tanto, no es el de la actualización. La cuestión es cómo se lleva a cabo. Es decir, se pueden decir cosas muy hondas con muy pocos recursos o banalidades a través de una gran cacharrería electrónica y terminar reduciendo a emoticonos esas complejas pasiones de los personajes del Bosco hasta convertir el Jardín de las Delicias en poco menos que una prolongación de Disneylandia o de un parque temático. Y sin embargo, hay que decir que por encima y por debajo de todas estas servidumbres hay una evidencia, y es que los más diversos artistas de corrientes muy diferentes, con medios de expresión completamente distintos, han recurrido a él en momentos cruciales de su trayectoria. Lo acabamos de ver en Bill Viola, como detonante de uno de sus ciclos más ambiciosos, que es el de las pasiones. Georg Immendorf, cuando tiene que retratar a su país, al país dividido, en Café Deutschland. A Robert Gober, cuando esa epidemia que se ceba en los más próximos, o el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York. A William Kentridge, cuando el año pasado intenta reflejar la crisis de los refugiados. Antes lo hemos visto en artistas tan sumamente personales como Joan Miró o Salvador Dalí, al iniciar su tránsito al surrealismo en los dos casos. O André Breton, que es el supuesto inventor de la franquicia, cuando tiene que definir los propósitos de este movimiento, y en fin, y en tantos otros. Pero es que, pues si esto fuera poco, el Bosco es un pintor realmente popular. Es un pintor popular hoy, y además lo es sin estos intermediarios. Lo es por derecho propio. Quizá por aquello que decía el padre Sigüenza, el bibliotecario del Escorial, de que había retratado a los hombres no solo por fuera, sino también por dentro, de manera que baste a un cambio de atuendo y de circunstancias para convertirlo en nuestro contemporáneo, porque esos cambios no han sido tantos. Y quizá por eso no quiso fechar sus obras, para que fuesen intemporales. Y si el Jardín de las Delicias es una de las visitas, creo, obligadas del Prado, creo que es uno de los cuadros más frecuentados, junto con las Meninas y las pinturas negras de Goya, pues quizás se deba a que se trata de un cuadro que está de alguna manera diseñado, quizá no de forma consciente, para que cada uno aporte
sus propias pulsiones, sus propias vivencias, sus propias dudas, sus incertidumbres, y no solo a título individual, porque intuimos que de alguna manera se está hablando de nuestro destino colectivo, como especie, ¿no? Desde la creación hasta el apocalipsis. O sea, ¿qué más se puede pedir en los tiempos que corren, ¿no? Muchas gracias.